la Guyana. Esta semana la primera página de los periódicos venezolanos conversa sobre el tema del Esequibo y sobre todo la actitud de Guyana de llevar a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia, a lo cual tanto la Cancillería venezolana como la oposición se oponen. ¿Cuáles son las razones para esto? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Las razones de la oposición venezolana o de la oposición en general del país para ir a la Corte Internacional de Justicia son varias. La primera es que Venezuela tiene una posición oficial, es decir, una opinión tradicional, histórica, de no acudir a instancias internacionales a resolver los problemas fronterizos. Venezuela durante casi 100 años ha privilegiado las relaciones bilaterales, las conversaciones, las negociaciones directas de Venezuela con otros países fronterizos para resolver estos temas. Caso Colombia, caso Fronteras en el Mar, que nos ha ido bastante bien para establecer fronteras, igualmente con Brasil y con Guyana. Se ha insistido mucho en esta negociación directa por medio del Acuerdo de Ginebra firmado hace ya 52 años. Pero ha habido un descuido en la parte de Guyana, porque Guyana tiene posesión, está dando como, facilidades a empresas internacionales en un territorio que está en disputa, ¿no? Sí, claro, Guyana tiene la posesión del territorio y tiene la administración del territorio, pero no tiene la soberanía porque el Acuerdo de Ginebra no le reconoce soberanía. Hasta tanto no se resuelva este problema fronterizo, territorial entre los dos países, no puede establecerse de quién es realmente el territorio. El territorio está en disputa, está en litigio. Tanto Venezuela como Guyana lo reclaman para sí y hay que mencionar que este territorio es el segundo territorio disputado más grande del mundo. El primero es el Sahara Occidental, con más de 200.000 kilómetros cuadrados. Estos son 160.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a todo el occidente de Venezuela. Sin embargo, en temas como las Malvinas, que apenas son 13.000 kilómetros cuadrados, Argentina es insistente y permanente en todos los foros internacionales de Venezuela, parece haber descuidado la reclamación del Esequibo. Bueno, ciertamente el tema de Malvinas para Argentina es casi debido a muerte, pero es también porque allí hubo una guerra, entonces ahí hay una herida abierta, ahí hubo sangre, hubo conflicto armado. En el caso del Esequibo no ha sido así, lo más cercano a eso fue la rebelión de Rupununi en el año 69. ¿Cómo fue ese caso? Que es interesante recordarlo. Bueno, ese es el episodio más oscuro en la historia del Esequibo. Oscuro en el sentido de lo trágico y de lo poco conocido que es, porque se quiso tapar, pasar por debajo de la mesa ese asunto que fue una oportunidad valiosísima para que Venezuela recuperara el territorio vía mano militar, pero fracasamos. O sea, el país al final se retiró de esa iniciativa. Pero apoyaron a la población esequibana para independizarse Sí, y anexarse a Venezuela. los esequibanos, especialmente los de la zona sur del territorio, buscaron apoyo venezolano, recibieron apoyo venezolano, pero en último momento Venezuela les retiró el apoyo. Hay un libro, por cierto, que se llama La cuestión Esequibo, del que soy coautor, y hay un trabajo del profesor Guillermo Guzmán que revela muchas cosas sobre la que fue la rebelión de Rupununi, que hay mucho mito sobre eso, ¿no? Mucho se ha ¿Qué hablado, papel mucho tuvo ahí cuento. Caldera y Leoni en su época presidencial? Bueno, justamente ellos fueron los protagonistas principales porque fue en ese año, en diciembre del 68, inicio del 69, cuando Rafael Caldera gana las elecciones presidenciales por un margen de votos muy pequeño y era la primera vez que un partido de oposición ganaba unas elecciones en Venezuela. Entonces eso generó una situación inédita, de una cierta crisis y en medio de todo esto estaba el conflicto por el Esequibo, que bueno, se llegó a decir incluso que íbamos a entrar en una guerra y entonces por eso no se le podía entregar el gobierno a Caldera. Es decir, ahí se ha tejido una serie de mitos, de historias, de leyendas, de fantasías incluso sobre en torno a este tema, pero creo que recientemente se ha estado aclarando mucho lo que fue Rupununi. Ahora eso permitió a Guyana tener una presencia militar más activa y evitar que Venezuela reclamase más, ¿no? Claro, eso permitió que Guyana en los foros internacionales nos acusara a nosotros de guerreristas, de expansionistas. Es un episodio que ellos nunca dejan de mencionar. Venezuela ha negado en todo momento su participación oficial directa en el asunto. Ciertamente Guyana con eso hace un refuerzo militar en su zona. Siempre usaron el tema, lo han usado ellos en política interna para tomar tal o cual iniciativa. Y bueno, es un episodio, como digo, es un episodio lamentable. Uno de los expertos, el coronel Pompeyo Torrealba, dice que es un chiste macabro en la historia de la lucha del Esequibo. Y bueno, es un episodio que va a cumplir próximamente 50 años. Todavía quedan algunos sobrevivientes de esa situación. Que bueno,
ahí se demostró que vía militar se fracasó y que bueno, que había que intentar la vía diplomática, que es la que tiene que priorizarse. Vamos a un corte y seguimos hablando del tema del Esequibo, sobre todo las acciones que debe tomar Venezuela después de no asistir el lunes a la Corte Internacional de Justicia, donde el gobierno venezolano coincide con la oposición de no permitir que el Tribunal Internacional de Naciones Unidas opine sobre el tema y que siga Venezuela y Guyana negociando bilateralmente. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional.